Qué alegría que estás en el próximo video. Mi nombre es Gabriela Necran y hoy quiero entrar en una nueva serie. Una serie que se llama Día tras Día. ¿Cómo está tu día tras día? Tu día normal. ¿Dónde está Dios en todos tus días? En todos los momentos, los minutos. ¿Dónde está Dios? Y esa serie quiere ayudarnos a vernos cómo puedo lograr mi día a día en la bendición de Dios. Y el primer tema, lo más importante que nosotros necesitamos es mi primer amor. ¿Qué estás pensando cuando escuchas mi primer amor? ¿Estás pensando en mi pareja o en los niños? ¿Dónde estás buscando el amor que necesitas? ¿Dónde estás buscando el amor? Muchas personas tienen una actividad o algo que le da el amor. Que llena el tanque de amor, por ejemplo, que es su hobby, podría decir, o su pareja. Están buscando el amor en la pareja, están buscando el amor en los niños. Y hoy quiero entrar en un versículo que nos muestra qué es el mayor mandamiento. El mayor mandamiento de Dios es vivir en este amor. Y eso está escrito en Mateo 22, 37 hasta 39. Ahí alguien pregunta a Jesús qué es el mayor mandamiento y está escrito: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento. Y puede ser que estás diciendo: ese versículo conozco, yo amo a Dios, yo siempre lo digo, yo amo a Dios, estoy cristiano, o cualquier cosa podrías decir. Pero ¿qué significa verdaderamente este versículo? Es con todo mi corazón, con todo mi alma, todos mis sentimientos están incluidos, todos mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando todo el día? Si Dios me podría decir todos mis pensamientos, eso muestra el amor de Dios, eso muestra que estoy enamorado de Dios. Por ejemplo, una pareja recién enamorada están pensando todos los días, todos los momentos: estoy cocinando y soñando de mi pareja, estoy haciendo esta cosa y siempre pensando y pensando. Imagínate si en lo natural ya estoy pensando todos los momentos en la otra persona. Si estoy enamorada, entonces cuánto más cuando estoy enamorado en Dios, si estoy enamorado en el verdadero amor. Porque el amor carnal de una persona, de un material, eso puede fallar, eso puede acabar, pero el amor de Dios es indefinido. Y yo quiero animarte: cómo es tu corazón, cómo es tu alma, cómo están tus pensamientos. Eso muestra el amor de Dios. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo estás amando a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, o a cualquier persona que está a tu alrededor, tus familiares? ¿Cómo lo estás amando? Si nosotros no cumplimos el primer mandamiento, el amor de Dios, el verdadero amor, el primer amor, ahí no podemos cumplir el segundo mandamiento. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu día tras día en la familia? Muchas veces nos está pasando y pensamos al final del día: no lo hizo bien con mis hijos, no les respondí a mi esposo bien, hizo tantas fallas porque yo quería producir el amor, yo quería producir la bendición en mi familia y fallé en eso de enfocarme en el primer amor, el amor de Dios, el verdadero amor. Y yo quiero animarte: ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, y que tú me amas con tu amor, y que tu amor es el amor más grande. Tú eres el amor, tú eres el amor que necesito. Y te pido perdón que yo quería producir el amor para mi familia. Te pido perdón que yo quería producir lo que lo demás necesitan, lo que yo mismo necesito. He fallado
enfocado en amarme a mí mismo, en amar a mi familia. Padre, te pido perdón por todo lo que yo he hecho, que mis sentimientos, que mis pensamientos no estaban de acuerdo con el amor tuyo, no estaban alineados a tu corazón. Y Espíritu Santo, te invito en mi vida a corregirme, a mostrarme cómo yo puedo vivir en el primer amor con Dios día por día. Revélame el primer amor, el amor de Dios, y el amor de Dios que cubre todo. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero animarte, busca la presencia de Dios, busca el amor de Dios. No necesitas muchas horas, sino la decisión de buscar el amor de Dios primero y ahí comenzar el día. Y si tú tienes preguntas o necesitas una oración, me puedes escribir. Y busca primeramente el amor de Dios y tu día tras día va a cambiar. Dios te bendiga.